Vamos por lo más general. Muy bien. Sabes que no estamos bien, la estamos pasando mal, hay mucha preocupación, pero mucha preocupación, hay angustia, no sabemos hacia dónde vamos, nos vienen los viejos fantasmas, el gobierno nos dice que aguantemos, que está todo bien, que esto va a mejorar, pero está complicada la mano, Luis. Hay mucha gente viéndote del otro lado, mucha, ¿eh? Y en todo, cualquier pueblito chiquitito de Argentina te puedes imaginar, estás entrando a la casa. Te están escuchando los argentinos del otro lado. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo nos estás viendo? Estamos complicados, pero vamos a salir. ¿Qué ves? ¿La vamos a pasar mal? ¿Qué ves, Luis? A ver, lo primero es que hay que entender de dónde se viene. Argentina, lamentablemente, es un país que ha pasado muchas crisis, como sabemos. Oía hoy como quizás uno de los problemas más difíciles que tiene para manejar el argentino es pensar que era un país que era muy rico, que se fue empobreciendo. Pero cuando yo observo Argentina, ¿qué veo? Porque a veces a la sociedad les pasa que tienen esa capacidad de meterse en su propio negativismo y de pronto no paran y miran un poco cómo se ven frente al resto del mundo. Y le doy unos datos. A ver. Es cierto, si vos nos apurás hoy y nos auscultás, gracias Charlie, vamos a tener, tenemos una negatividad hoy. La realidad, Luis, es que yo voy a pagar la tarjeta de crédito o voy a ir al supermercado a comprar comida con lo que vivo acá, no como me vea el mundo. Pero te quiero escuchar, porque por ahí me traes una noticia y me decís, mirá, Fantino, mirá, le quiero contar a los argentinos, el mundo los está viendo bien. Dame esos datos, a ver. Lo primero es que como sociedad, como país, difícilmente ha habido un país en América Latina que tuvo tantas mejoras en lo que llamamos o que llaman los economistas los indicadores de desarrollo humano. Y aquí me refiero a pobreza extrema, me refiero a gente con muy bajo analfabetismo, con acceso a servicios públicos, y se fueron generando un conjunto de contrastes. Lamentablemente en Argentina se tomaron muchas decisiones a medias en la historia, y creo que no hay duda de que lo que ha pasado en esta época es que vino un cambio en el entorno mundial y todas las economías en el mundo dependen de la confianza. Y ¿Siempre fue así, Che? La confianza es fundamental. Quizás cuando estamos mucho más integrados al mundo y todo el mundo nos mira al tiempo, la confianza se vuelve un factor central. O sea, vos decís que si vos vas a meter un cambio, tenés que acelerar. Si te quedás a mitad de camino, o lo haces al cambio o no lo haces, pero claro, acelerar a medias es difícil. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Empezó los Estados Unidos a aumentar las tasas de interés, aunque paulatinamente, Europa más lentamente, y eso obviamente le pegó a todos los mercados emergentes, a unos más que a otros. Y Argentina, digamos, lo agarró cruzando el río. Qué buena explicación. Pará. Es como que vino una creciente y a nosotros nos agarró en la mitad del río. Exactamente. ¿Qué venía haciendo el gobierno del presidente Macri? Yo creo que con razón estaba haciendo un conjunto de ajustes, pero esos ajustes quizás de pronto tenían que haber ido más rápido. Pero también había que entender dónde estaba la templanza y la capacidad del pueblo argentino de ver esa aceleración de ese ajuste. O sea, ese fue te entiendo perfecto. O sea, si vos me hubieras, si yo hubiese hecho el ajuste más rápido, por ahí ahora, cuando venía la oleada, me agarraba más cerca de la orilla de enfrente. Por lo menos con un pie afuera. Bueno, pero lo hubiera sufrido también, ¿eh? Claro, pero de una manera muy diferente. Entonces, en la medida en que pasa eso, y yo le doy mucho valor, lo fácil era echar discursos como los que acabamos de oír a continuación y echarle la culpa a alguien más. Pero ¿qué hace el gobierno? Toma una decisión certera y rápida. Y esa decisión certera de ir al fondo con la historia que le atribuyen los argentinos a que el fondo trajo, y Guillermo lo explicaba muy bien, cantidades de problemas. Es verdad, y la gente lo percibe con enorme dolor lo que le pasó a mucha gente pobre. Pero aquí hubo un programa muy diferente. Aquí hubo un programa que el gobierno argentino dijo, esto es lo que quiero hacer, y lo validó el Fondo Monetario. Y eso es, yo creo que una cosa que la gente no reconoce, muy importante y nueva. Y en el momento que hace eso, por ejemplo, nosotros en el BID
doblamos nuestra apuesta sobre Argentina. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer un conjunto de créditos para dedicárselos a la gente más pobre. Pero para Luis, a ver, yo necesito entender algunas cosas porque me pierdo. O sea, ustedes le tienen fe a Macri en el mundo. Vos sos un trotamundo. Yo te tengo acá y tal vez la semana que viene estás en Europa y pasado estás en Washington y después te vas a China. Vos sos un ciudadano del mundo. Me decís a mí que yo no viajo ni a Santa Fe, que es el interior, viajaré el fin de semana si puedo. O sea, usted, el mundo, puede decir que no lo ve mal a Macri. El mundo le sigue teniendo confianza a Macri. Yo creo que el presidente Macri representa un referente muy importante de alguien que está tratando de hacer un cambio que no es fácil y lo vemos, digamos, la reacción que tuvo positiva de apoyo de las grandes economías del mundo, eso no se veía hace mucho tiempo. Revisa la historia, qué tan fácil fue para Argentina en el pasado conseguir consensos alrededor del tipo de programas que se hicieron. Ahora te pregunto un poco del mundo. Te quiero aprovechar a hablar de otras cosas, si no te desaprovecho. Te he escuchado en algunas entrevistas y hablas de un término que se llama precariato, que es una clase social o un colectivo de gente que está en un limbo, está precarizada, precariato le llamas. Todavía no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias de esta revolución tecnológica de los últimos años. Sí tuvimos, por ejemplo, las consecuencias de de la segunda oleada de la revolución industrial. Terminó dando, si querés, la revolución rusa, porque generó una clase social, el proletariado, que terminó siendo la masa que produce el mayor cisma de los últimos años a nivel político, que es la revolución rusa. Hoy no sabemos hacia dónde va el mundo con esta nueva revolución industrial. Vos hablás de esa clase, del precariato. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué va a pasar con el mundo en los próximos años? Hablame también del mundo en el que estoy inserto y no lo veo, porque estoy acá en Argentina y no viajo, y mucho de lo que te estamos escuchando, Luis, no tenemos esa posibilidad. Venís vos de recorrer el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo creo que hay que distinguir dos situaciones. La del mundo desarrollado, en que efectivamente se ha generado una división muy profunda, en parte por la revolución tecnológica, que ha desplazado a una cantidad de gente que no ha tenido la capacidad de incorporarse a nuevos empleos, que va destruyendo, digamos, los empleos producto digamos, del trabajo arduo de músculo, por llamarlo de alguna manera. ¿Los desplazó rápido? Los está desplazando la tecnología muy rápidamente. Es más, hay cálculos que estiman que hacia el año 2030 prácticamente la mitad de los empleos del mundo pueden ser mecanizados a través de la tecnología. Entonces, el tipo de empleo del futuro es un empleo que va a requerir de otro tipo de capacidades. ¿Qué quiere decir eso para nuestros países? Nosotros, como tú muy bien decías, perdimos el tren de la revolución industrial en la América Latina. Eso nos llevó a un largo proceso de sustitución de importación. No nos subimos ese. Nunca llegamos al tren de la revolución. Siempre vivimos de la primarización. Vivimos de la materia prima. Exactamente. Pero aquí tenemos una oportunidad de pegar un salto. Y la gran pregunta es cómo pegamos ese salto y cómo nos montamos en esa revolución tecnológica. Y ahí yo creo mucho, por ejemplo, en los jóvenes emprendedores. Yo veo cantidades de jóvenes alrededor de América Latina que se están inventando cosas. Está bien, Luis, pero pará. Vos sos colombiano. Sí. Te criaste en Estados Unidos. Sí. Tu familia es colombiana, o sea, vos sos una persona con cabeza latinoamericana. Tu genética es latinoamericana. Así es. Decime con qué dinero voy a generar ese salto tecnológico o voy a acompañar la revolución tecnológica, porque no me pude subir a la primera o a la segunda oleada de la revolución industrial, porque los que hicieron la revolución industrial la hicieron con mi oro y con mi plata y con la tuya de Colombia. O sea, después me colonizaron y se llevaba mi materia prima, mi caucho, mi algodón, mi aluminio, mi plata, mi oro, mi hierro, y generaban con eso las industrias en Europa. Ok, me subo. Te lo pregunto a vos como hermano mío latinoamericano. Nos subimos. ¿Con qué dinero nos subimos a la segunda oleada o a la revolución tecnológica? ¿De dónde saco el dinero? Si la siguen teniendo los europeos. Lo primero es que el dinero y las llamadas barreras de entrada de hoy no son altas como en el pasado. Tu capacidad de inventarte una solución tecnológica depende fundamentalmente de una cosa: de la educación que has conseguido,
de qué tanto sepas, por ejemplo, escribir código. Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos haciendo programas que le enseñan dentro del currículo básico en un colegio a los niños cómo escribir código, que se vuelve tan importante como las matemáticas o leer y escribir. ¿Por qué? Porque es a partir de ese lenguaje que somos capaces de construir soluciones tecnológicas para cualquier tipo de problema o aplicación. Así que en América tenemos que ir hacia ese lado. Si no nos Sin subimos duda. a este tren, quedamos afuera 100 años más. Pero mira, por ejemplo, ustedes tienen un caso, aquí hay enorme innovación en Argentina en eso. Mira, por ejemplo, empresa como Mercado Libre, que es, llamámoslo, el Amazon latinoamericano, cada vez más grande. Impresionante lo que hacen con pequeños empresarios. Y es todo gestionado, pensado por argentinos. Y es una empresa que está creciendo a unos ritmos increíbles. Obviamente no todo el mundo llega allá, como es apenas natural, pero hay muchos encadenamientos productivos, mucha gente que puede ir desarrollando aplicaciones alrededor de esto, porque la naturaleza del empleo del futuro va a ser fundamentalmente más diferente a la que nos tocó a nosotros. Mientras que nuestros padres tenían si acaso 2, 3 empleos en su vida, nosotros por ahí tenemos 5 o 6, nuestros hijos van a tener 6 pero al tiempo. Es decir, va a haber una cantidad de outsourcing del empleo y las formas del empleo. Entonces, y creo que hay otra parte fundamental nuestra, que es esa integración social que nosotros tenemos, y por eso es que las comunidades son tan importantes. Esa unión de una comunidad, no importa si es pobre o rica, y que se mantenga unida, es una de las piezas fundamentales mediante las cuales se construye sociedad. Es el presidente y capital cívico. Es el presidente del BID. El BID tiene una particularidad que primero financia y va más ligado a lo social. De pronto el Club de París o el Banco Mundial o el FMI financian, pero está más ligado a lo económico, a la ganancia. Ellos financian, por supuesto te cobran una tasa, pero está más ligado a lo social. Ellos van a te ayudan a construir un puente para que una o dos comunidades, o te pueden ayudar para construir escuelas o encauzar un río. O sea, es diferente la ayuda del BID. Él es Luis, presidente del BID hace muchos años, es una referencia mundial en este tipo de cuestiones. Y tienen una particularidad también, te lo cuento a vos, estás viendo el programa del otro lado. Ellos son un poco quienes le toman el pulso a la región. El BID sabe cómo va la región, ellos van sabiendo hacia dónde se mueve la región. Entonces también quiero preguntarte, ¿cómo se está moviendo la región? Llegó la izquierda a México, Luis. Yo no sé si un cisne negro, pero que López Obrador sea, está bien, ganó Duque en Colombia, pero siempre hay una versión que acá dice, los norteamericanos no quieren que vuelvan los populismos a la región. ¿Se preocupa por eso Norteamérica? ¿Existe eso en los mercados, en el mundo financiero internacional, la posibilidad de que vuelvan otra vez los populismos a esta región? ¿O no les interesa? Eso casi que me recuerda a alguien que hablaba de que eso era un poco como tocar violín, que uno tenía el violín en la izquierda y lo tocaba por la derecha. Sobre esto hay muchos mitos. ¿Qué es lo que importa? Al final del día, que la economía funcione para el conjunto de la sociedad. Es verdad que el presidente López Obrador ganó, y ganó de una manera impresionante. O sea, se hablaba mucho de si podía llegar, si no llegaba con el porcentaje de votos que llegó con el 53% del voto, cosa que es sorprendente, y lo que muestra es que él llegó y tocó una fibra en la sociedad mexicana que en sus planteamientos quería acabar con la corrupción, que quiere que su economía crezca más rápido, pero, por ejemplo, nunca habló de desmontar el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ha hablado de que quería hacer algunos ajustes en su programa. Lo cierto es que cuando fue un alcalde exitoso de Ciudad de México. De tal manera que hay que esperar un poco que arranque su gobierno y ver exactamente qué planteamientos va a hacer. Yo me imagino que en su política exterior, por lo menos lo que su canciller ha dicho inicialmente, va a ser una política exterior, digamos, más tradicional, dentro un poco menos alineada, digamos, en lo que ha sido históricamente la política exterior mexicana. Y creo que está en una coyuntura muy interesante. Vamos a ver si finalmente antes del 1 de diciembre, el momento en el cual se da el cambio de gobierno en México, se habrá, por ejemplo, ya negociado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que eso aclararía muchísimo el entorno de lo que pasa en México. Te empiezo a preguntar de ustedes. Sí. Te lo pregunté, pero está bueno, la gente se renueva del otro lado y mi producción armó unas interesantes preguntas acá, utilizo una de ellas.
Primero, la plata que ustedes prestan, el dinero que presta el BID, ¿de quién es? ¿Del BID? ¿Tienen accionistas? ¿Ustedes son un banco privado? ¿Qué es el BID? El BID es un banco que, por cierto, cumple el año entrante 60 años, que fue formado inicialmente por los 26 principales países de América Latina como socios y con un número importante de socios de Norteamérica, concretamente los Estados Unidos y Canadá, al igual que una parte importante de los países europeos. Y después se fueron sumando otros países, los países asiáticos, concretamente China, Japón y Corea del Sur, también está Israel, y en total hoy la familia del BID la componen 48 países. ¿De dónde vienen nuestros recursos? De las contribuciones y las contribuciones al capital del banco que a través de los años han venido haciendo estos países. ¿Y ustedes qué capital? O sea, ¿le prestan a todos los países? Solo a los países de América Latina, de México hasta Tierra del Fuego. Solo a los países de América Latina, desde México hasta nuestra última provincia, ustedes le prestan. Así es. ¿Y cuánto les llevan prestado a la Argentina ustedes, Luis, en este gobierno? En este gobierno, yo me recuerdo cuando llegó el presidente Macri, le dijimos que íbamos a prestarle 5.000 millones de dólares. Terminando su gobierno habremos llegado prácticamente a 7.000 millones de dólares. Y cambiamos muchísimo ahora que vino este acuerdo con el fondo para entender que teníamos que redirigir el tipo de créditos que hacíamos para, concretamente, apoyos a la gente más pobre. Ustedes le prestan al país. ¿Pero quién te puede pedir prestado a vos como BID? ¿Solamente un gobierno? ¿Te puede pedir una provincia? ¿Te puede pedir un municipio? ¿No te puede pedir una pyme, por ejemplo, una empresa? No, a ver, vamos por partes. Una provincia o un municipio le podemos prestar con garantía de la nación argentina. O sea, el garante tiene que ser el país. El país. Pero también te podemos prestar al sector privado, toda vez que sean para proyectos que tengan impacto en el desarrollo. Y efectivamente, uno de los que más tiene son justamente las pymes. Ahora, una pyme que va a pedir, no sé, 5 o 10 mil dólares, pues típicamente no se la vamos a prestar directamente del BID, sino a través de alguno de los bancos que tiene la nación argentina, y a través de esos bancos es que le ponemos una línea de crédito, cosa que también vamos a hacer para que le llegue crédito a esas pequeñas y medianas empresas. O sea que tiene muchísimo de social el BID. No, sin duda, porque finalmente nosotros nos gusta pensar que nuestro trabajo al final del día, y así lo pensamos todos los que hacemos parte de esta familia del BID, es que lo que hacemos debe contribuir a mejorar la vida de la gente. Yo te tengo acá enfrente y vos, hasta cierto, como decimos en Argentina, cholulismo. O sea, ¿qué viajes tenés ahora? ¿Dónde te vas ahora de acá? ¿Qué quiere decir cholulismo? Cholulismo es admiración desde... A ver, ¿a dónde te vas? ¿Cómo sigue tu vida? No, el domingo, pues aquí vine a la reunión del G20 y el domingo voy a México, que hay una reunión de la llamada Alianza del Pacífico, que es... Sí, ahí te iba a preguntar también. Y a la cual va a estar también los países de Mercosur representados. Y después de ahí ya regreso a Washington. Después te vas a Washington. Sí. Grandes personalidades de la política internacional. Por ejemplo, ¿a Davos fuiste? Sí. ¿A Davos fuiste? Sí. ¿Con Trump te reuniste? Aún no. Aún no. Con Obama sí te reuniste pues seguramente. Sí, bien. Por supuesto. De Europa, en el último tiempo, ¿te has reunido con algún, no sé, con alcaldes, con primeros ministros? ¿Te ha tocado? Con el presidente del gobierno español, con Macron, en fin. ¿Con Macron te reuniste? Sí. Bueno. ¿Con empresarios? Me imagino que con muchos en el mundo. Sí, justamente la semana anterior estaba en Sun Valley, donde se hace una gran reunión, que por cierto hace un par de años fue el presidente Macri, tuvo mucho éxito, donde están los principales líderes de la tecnología, desde Mark Zuckerberg a Tim Cook, el de Apple, en fin, todos los O sea, grandes. vos te reuniste, estuviste reunido y charlaste con el presidente de Apple y con el presidente de Facebook, con Zuckerberg. Bien. ¿A dónde voy? Que yo te tengo acá sentado, 026, en Argentina en vivo, y sos vos el que podés afuera hablar bien de nosotros o tirarnos abajo un camión, como decimos en Argentina. Porque cuando vos te vayas la semana que viene y te vuelvas a reunir en México y te pregunten, Luis, ¿estuviste por Argentina? Sí. Che, ¿cómo está eso? Porque tengo una empresa que quería invertir, pero ¿conviene ir para allá? Entonces te pregunto, ¿qué vas a decir de nosotros cuando viajes y cuando alguien te pregunte cómo nos viste?
Por ahí te estoy poniendo entre la espada y la pared, pero a ver, Te digo lo que ¿qué siempre... vas a decir? Porque no vienen las inversiones de afuera hasta Sí. ahora. Es cierto, porque la gente quiere esperar a ver, digamos, un poco cómo se va desenvolviendo todo este ajuste económico que se está haciendo. Eso están esperando afuera, están viendo qué Digamos, pasa. la pregunta tuya va es, ¿por qué no vemos más inversión y más rápido? No, primero y volúmenes? contestame cómo nos ves vos, ¿qué vas a decir afuera cuando te Yo pregunten? digo, apuéstele a Argentina. Mirá qué lindo ¿Y eso. por qué? Te vamos a invitar a comer un asado y te vas a llevar buenos vinos de acá. ¿Vos le dirías eso? ¿Apuesten a la Por una Argentina? razón, porque es que no es sino mirar este país, mirar el talento, mirar los recursos naturales que tiene, mirar que en el mediano plazo este país va a salir y va a salir muy bien, de eso no tengo dudas. Y por eso nosotros, pero no se lo digo solamente lo que yo digo, nosotros este año vamos a prestar para el sector privado, para empresas que están haciendo inversiones en Argentina, $1.000 millones. No estaríamos prestando $1.000 millones tomando un riesgo sabiendo que Argentina va a tener un descalabro y vamos a perder una cantidad de plata. ¿Sabes que debe ser uno de los pocos tipos que nos tira una buena en los últimos tiempos? Del otro lado, el que te está viendo puede ser por fin uno que nos viene a levantar un poco el ánimo. ¿En serio crees que vamos a salir adelante en los próximos años? No tengo duda. Y yo reconozco que dentro de la complejidad y todo lo que es Argentina, a veces se sacan el látigo y se dan muy duro y muy frecuente. Y ese proceso de meterse uno y creer en lo peor, lamentablemente conduce en muchas ocasiones a que las cosas se empeoren antes que se mejoren. Se requiere un poco de optimismo y de creencia. ¿Y sabe qué? Yo muchas veces hablo con muchos argentinos que logran separar esa noción negativa y esa narrativa negativa y en lo suyo ven las cosas mejor. Capaz no están en Buenos Aires, capaz están allá en Salta donde nos están viendo y en otras partes de la Argentina. ¿Y el mundo espera a ver quién viene a gobernarnos? Porque acá también se usa políticamente eso. Yo no quiero entrar en esa, pero te lo tengo que preguntar. Están esperando a ver si vuelve el populismo a la Argentina. Están esperando porque si vuelve Cristina no vienen, porque si vuelve el peronismo no viene. ¿Les importa eso? Porque sabes que te contestan también, escúchame, invierten debajo de las bombas, invierten en Irak, invierten en Siria. ¿Cómo no van a invertir en un país donde venga un populismo, donde vuelva el peronismo acá, donde vuelva cualquier partido populista en América? ¿Espera eso el sistema financiero mundial o no le importa quién venga? Mira, lo más importante, como hablábamos anteriormente, es la confianza en cualquier economía, en cualquier desempeño económico. Y parte de eso es ser predecible, y ser predecible a veces es aburrido. Ser predecible es aburrido. Puede parecer aburrido, o sea, cuando uno sabe, no, aquí va a pasar tal cosa, esto es lo que viene en los siguientes 2 años, 3 años. Todos los cambios bruscos afectan la confianza, no importa de dónde vengan. Y eso es finalmente el tema que siempre va a estar en la mesa. Escuchame una cosa, ¿los países más desarrollados económicamente son bastante aburridos, son predecibles? Muchos son muy predecibles, sobre todo en su economía, sin duda. Mira, te lo tomo eso, me lo noto como, Sí, como una sí. enseñanza. O sea, a veces ser aburrido o predecible es lo mejor. O sea, Claro, sobre todo en lo económico. Contame la Alianza del Pacífico. Eso no ha parado de crecer, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese mercado, con esa salida hacia el Pacífico? A ver, lo primero es que estos son, digamos, 4 países que tienen todos una vocación exportadora importante. Son todas economías que el comercio exterior pesa mucho dentro de su economía. ¿Por qué? Porque de otra manera no podrían crecer tanto. Piensa tú en un país como Chile, tiene 18 millones de habitantes, pero una parte muy importante de su economía es el comercio exterior, el comercio con el mundo, y eso es lo que le ha permitido a Chile, por ejemplo, que es un país que tiene un ingreso per cápita de $25.000. Y tiene una mirada claramente al Pacífico. Una tercera parte de su economía hace muchísimos años tiene un gran comercio con el Pacífico. Igual pasa con Perú, menos con Colombia y tal vez menos también con México, toda vez que una parte muy importante del comercio de México es con los Estados Unidos. Entonces la idea de integrar estos países que tienen una vocación y una visión parecida ha sido muy importante para que juntos se aproximen al Pacífico. ¿Por qué? Allí reside el mayor crecimiento económico del mundo, sobre todo el mayor crecimiento del comercio del mundo. Por China.
Y por los gigantes, China por y en Japón, general por por los Tai- países por asiáticos, Taiwán, sí, exactamente. pues Singapur. Todos. ¿Esos van a seguir creciendo? Sin duda. Y basta mirar los números, son países, y la India, por ejemplo, entre la India y China estamos hablando de 2.600 millones de habitantes. Piensa tú que el aumento del ingreso de esas sociedades, lo que significa en compras de soja, de carne, de todos los productos que nosotros producimos. Escúchame, acá algo tuyo personal, siempre me gusta aprender de gente como vos, de personas como vos. Seguramente a tus hijos les darás el mejor consejo. Después podés tener tu trabajo y podrás aconsejar a un presidente o podrás aconsejar a tu grupo a un grupo de inversores, pero con tus hijos son tus hijos. ¿Tenés hijos? Sí, tengo dos. ¿Edad son grandes? Sí, el mayor tiene 33 y mi hija tiene 31. Bien. ¿Qué estudiaron? Mi hijo estudió diseño gráfico Sí. y mi hija estudió historia del arte y sociología. ¿Y qué le enseñaste, qué le dijiste a tus hijos mientras iban estudiando? ¿Qué cosa? ¿Qué les aconsejaste que pueda ser aplicado el que te está viendo del otro lado? Sos presidente del BID, sos colombiano, te criaste en Estados Unidos, tenés un puesto muy importante. A vos como padre, ¿qué le enseñaste a tus pibes? ¿Qué les dijiste básicamente que no dejaran de hacer nunca? Lo primero, que hagan lo que los haga felices, no importa qué sea. O sea que eso es muy importante. Uno hacer lo que no quiere hacer es terrible. Entonces, y que hicieran lo que quisieran y yo los iba a acompañar y en su desarrollo profesional. Lo segundo, que nunca dejaran de ser curiosos. Repetime eso, que nunca dejaran de ser curiosos. Curiosos. Lo que tienes tú como periodista. Lo que hace un gran periodista o un periodista regular es cuanto menos curioso lo es. La curiosidad es ese descubrimiento permanente que tenemos como seres humanos, esa capacidad de siempre saber que hay algo que no sabemos y que eso que no sabemos nos enseña más. Entonces, yo creo que es muy importante partir de la base de que uno no se las sabe todas y que todos los días se aprende. Y esa curiosidad te lleva a muchas otras cosas y a muchos aprendizajes sobre todo. Uh-huh. Ahora te voy a preguntar qué es educar para vos. Una cosa es aprender, otra cosa es educar. Sí. Acá un segundito. Siempre es interesante charlar con Luis. Nos vamos por las ramas, pero terminamos hablando. Llevamos casi media hora conversando y vuela el aire con Luis Alberto Moreno. Él es el presidente del BID, nada menos y nada más. Está aquí con nosotros, charlando y conversando en esta hora de la noche. Por fin una forma diferente.